República Dominicana, muy buenas tardes. Aquí estamos en este día, inicio del mes de abril, es 1 de mayo, Día del Trabajador, Día Internacional del Trabajo, y nosotros aquí, por supuesto, despidiendo y dando la bienvenida a este mayo, que, bueno, esperemos que se comporte como abril y que aprovechen, señores, aprovechen ahorita. Si cae algún chubasquito, yo no sé si usted sabe de la rosa, usted tiene que tomar esa primera agüita de mayo, usted tiene que beberse su vasito, para el empache sirve, ¿verdad? ¿Para qué otra cosa, Cundo? No, es verdad, es el agua, para muchas cosas. Entonces aproveche la primera agua de mayo, aunque me parece que ya cayó, porque creo que llovió en la madrugada, pero sí, hoy es Día Internacional del Trabajo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ivonne, buenas tardes, amigos. La verdad es que sí, hoy es día 1 de mayo y tengo para decirle que la agüita que cayó anoche, entre 9 y 11 de la noche, yo salí y me di mi baño y me di también mis alturas de agua para el empalche. Ajá. Pero también, como dicen por allá... pero usted la aprovechó anoche. No, pues claro, por el campo, como dicen por allá por el campo, agarré y me di un suave de agua del 1 de mayo para encima, para que se vayan los malos espíritus. Así es que, y vos, muy buenas tardes a todos los amigos que están detrás del micrófono, al maestro Jesús Nova, donde quiera que esté, a Jessy Pérez y al señor Domingo Páez. No saluda al que no está aquí. Ay, el que no está aquí no está. No está. Y ya, estamos nosotros, déjese de eso. Ay, es la costumbre, o sea, yo soy un hombre de campo. Y bueno, no. Bueno, pero saludo a ellos, de verdad. ¿Sabes que hoy es un día, yo no sé, el Día Internacional del Trabajo, y uno recuerda todas esas manifestaciones y ese activismo que en otros tiempos se tenía con esa gran marcha que hacían las centrales sindicales de trabajadores dominicanos, ahí en la Pedro Livio Cedeño con Duarte. Yo lo recuerdo desde mis años de reportera, que ese día yo me enganchaba mi gorrito por el sol que teníamos que coger, claro, y la Central General de Trabajadores, cuando era Francisco Antonio Santos, cuando era Efraín Sánchez Soriano Pocholo. No alcancé a otros dirigentes que gravitaban en la vida del país ya en la década de los 60, como ¿cómo se llama? Julio de Peña Valdés. Exactamente, pero caramba, Cundo, ¿te acuerdas el Barbarín Mojica cuando estábamos en la Z allá hace muchos años, que siempre iba el que dirigía Poasi? Exactamente, y después que desapareció su hijo y el pobre terminó muriendo de pena y de dolor por la desaparición de uno de sus hijos, un luchador de toda la vida, ya no vemos nada de eso. Y después de y ahora, este 1 de mayo, yo creo que como siempre amerita algún tipo de reflexión mucho más allá de lo trivial que se le da al tema, porque ¿cómo nos encuentra a nosotros? ¿Cómo encuentra a los y las trabajadoras dominicanas este 1 de mayo, después de 6 meses dando vuelta a la Comisión de Diputados, que estaba estudiando algo que se llama una reforma del Código de Trabajo? Bueno, ahora se está hablando de darle luz verde. Ahora vuelve de nuevo a la votación, pero ¿cuánto tiempo se necesita que los trabajadores tengan mejores condiciones de trabajo? Mira, yo creo que definitivamente, rememorando todo eso que le digo, no puede de ninguna manera el Día Internacional del Trabajo ser una fecha decorativa en el calendario. No puede serlo, además, haciendo una mirada muchísimo más amplia y más global, porque el día 1 de mayo nace de la sangre obrera. Es así, aunque suene duro, y nace de una exigencia básica de dignidad. Entonces, cuando tú tienes que recordar el origen, tú tienes que recordar que derechos como la jornada de 8 horas, que fue producto de grandes luchas, la seguridad laboral o la organización sindical, señores, eso no fueron concesiones espontáneas del poder, eso fueron conquistas arrancadas con presión social, y aquí las conquistas siempre han tenido que arrancárselas a los sectores gubernamentales y empresariales en esas luchas, ¿no?, tripartitas. Entonces, República Dominicana, esta conmemoración llega en un momento que es especialmente sensible, porque el debate que tenemos ahora sobre la modificación del Código de Trabajo, señores, no ocurre en un laberinto.
ni ocurre en el vacío. Se da en medio de muchas tensiones entre lo que es la competitividad económica y la protección de los derechos de las y los trabajadores. Y ahí yo creo que se da un punto casi de inflexión, o por lo menos un punto clave para tú poder entender todo esto. Cuando se habla de modernizar, hay que preguntarse con mucha honestidad si eso significa que nosotros avancemos o que retrocedamos. Porque no lo tenemos claro, porque no toda reforma es progreso si debilita algo que es fundamental, que son las garantías esenciales. Entonces, el riesgo de este tipo de discusiones es que se pudiera quizás, que se tecnifiquen tanto como que puedan perder toda esa dimensión humana. O sea, la tecnificación nos restringe la dimensión humana, y eso tendríamos que preguntarnos si eso es bueno o qué es lo que pasa, porque detrás de cada artículo del código, y vamos a verlo ahorita porque eso es un tema ahora en el Congreso. Si detrás de cada artículo hay realmente trabajadores reales. Eso es importante saberlo, y yo creo que son preguntas que tendremos que hacernos. Gente que vive de su salario, señores, que enfrenta la precariedad, que enfrenta la informalidad, y en muchísimos casos, por supuesto, demasiados casos para el gusto de la protección que necesitan los trabajadores, en este caso, esa desprotección frente a algún cambio que no parta de esa realidad que es el peligro de convertirse en un ajuste a favor de unos poquitos, ¿no? Y siempre se trabaja a favor de un grupito muy pequeñito y la gran masa se queda por eso. Yo creo que más que una efeméride, este 1 de mayo debería servir como una advertencia. Pero esa advertencia, yo no sé dónde te puede encontrar una plataforma que te la pueda recibir desde la conciencia crítica de lo que son los derechos laborales, que no son estáticos, que pueden ampliarse o pueden erosionarse. Y en tiempos de reformas, como al menos teóricamente nosotros vivimos imbuidos, la memoria histórica, yo creo que es una herramienta política muy válida para poner sobre la mesa y la reflexión en este día, porque si olvidamos de dónde vienen esos derechos, entonces eso puede ser un primer paso justamente para que perdamos esos derechos. Sí, la verdad es, Ivonne, que como usted acaba de establecer de manera muy puntual, muy conceptualmente, el Día del Trabajo, que empieza a partir del año de 1889, la ciudad de Nueva York, la verdad es que cuando usted mira el espacio-tiempo de la historia después de el 1889, donde se luchó por derrumbar, Ivonne, horarios, jornada de trabajo de 14, 16 y hasta 20 horas, se derrumbó por la de 8 horas. El tiempo ha pasado y mire qué contradicción. Ahora las personas trabajan 8 horas, pero trabajan 3 turnos. Hay gente que tiene que trabajar 3 turnos porque la vida se ha encarecido. Pero también ahora hay otra situación que se suma, y Ivonne lo ha tocado de manera muy puntual. Y es que ahora hay una gran amenaza para los trabajadores, y es que la tecnificación, la tecnología está avanzando tanto que ya en muchísimos países se están preguntando si real y efectivamente en una industria donde habían 100 trabajadores, Ivonne, se necesita esa cantidad. Sino que técnicamente la están tecnificando, están poniendo, como dicen por ahí, la palabra clave, robots que hacen el trabajo de 100 hombres, lo hace un solo, de 12 horas lo hacen en 1 hora. Ahora, hoy en día, lo que se está hablando es de eso. Cuando usted extrapola eso y viene aquí al patio, a este patio al usado, como decía Ivonne Ferreira, entonces usted se da cuenta que el empresariado dominicano le quiere negar al trabajador dominicano una conquista que se llama la cesantía, Ivonne. Exacto. Y no obstante a que ayer la Cámara de Diputados, en la comisión que está estudiando el proyecto de ley, aprobó
el nuevo código para el estudio y para dar el informe ya definitivo a la Cámara de Diputados, pues se destapa un grupo de empresarios, el sector empresarial, y dice que no obstante a que ese sector, el de los diputados y diputadas que aprobaron el informe, ellos van a seguir insistiendo para que se elimine la cesantía del nuevo Código de Trabajo. Y yo me pregunto, Ivonne, y le pregunto a usted, que tiene una mayor experiencia que yo en estos medios, y es que no hay saciedad, no hay forma de que le reconozcan al trabajador dominicano que él merece eso, o simple y llanamente es trabaja y ve a tu casa y muérete, como dirían en el argot popular. Así mismo es. Mientras tanto, bueno, uno se pregunta y uno dice, ven acá, pero ¿y qué pasó con el sindicalismo aquí en República Dominicana? Ese de la calle, ese que evitaba todo ese silencio, ese que como decía yo en principio, cada 1 de mayo se repetía con derechos conquistados, con luchas históricas, con dignidad del trabajo. Pero aquí, en esta República Dominicana de hoy, la pregunta es, ¿dónde están los sindicatos? Porque honestamente, sin tratar de desmeritar, lo que nosotros tenemos no es eso. Hubo un tiempo aquí que el movimiento sindical no pedía permiso. Para nada. Usted lo sabe, era incómodo, era ruidoso, era determinante. Y después de la caída, claro, tienes tú que irte casi allá a la caída de Trujillo. Los trabajadores se organizaron y ocuparon las calles y tensaron gobiernos, y los que vivieron aquí una etapa muy, muy negra, que fue la etapa de los 12 años de Balaguer, lo saben, porque forzaron conquistas reales. Eso es la verdad. Y en los 70 y 80, entonces, el sindicalismo dominicano, que era un actor político de peso, que era capaz de paralizar al país, que era capaz de marcar agenda, y que no era perfecto, es verdad que no lo era, pero tenía algo esencial, era capacidad de presión. ¿Cómo nos recordamos nosotros a una Chocín, esas luchas? Exacto. Y aún ya en la década del 90, cuando emerge un nuevo sujeto social, que es el movimiento popular, apoyado en las centrales sindicales, señores, fueron mecanismos de presión. Aquí hubo huelgas que paralizaron el país por 5 días. ¿Y que si eran políticas? Por supuesto que tenían un componente político. Entonces, ese músculo parece que se atrofió. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Bueno, efectivamente, el sindicalismo no ha desaparecido, pero se empujó a la irrelevancia por una combinación de muchos factores que todavía nos los maquillan, nos los adornan. La economía cambió, sí, es verdad que la economía cambió. Hay menos industrias, es así, hay más servicios, hay zonas francas y hay una informalidad, porque ahora la mayoría de los trabajos vienen desde lo informal, y eso quizás de alguna manera devora muchos intentos de organización, pero esa no es toda la historia. Hay otras cosas, también hubo errores propios. Hubo fragmentación, hubo luchas internas, hubo dirigencias que estuvieron ancladas en el pasado, y sobre todo hubo una relación demasiado cómoda, cuando no subordinada, con el poder político. Entonces, todos esos elementos, yo digo, porque uno dice, wow, y entramos conversando y rememorando esos 1 de mayo y esas grandes manifestaciones en lugares muy neurálgicos de la capital. Entonces, el resultado es un poco lo que estamos viendo ahora. Es un movimiento que habla más en mesas de diálogo que en las calles. Es más presente en comunicados que en movilizaciones. O sea, un sindicalismo que parece que cambió la confrontación por la concertación. E incluso cuando las condiciones laborales siguen siendo precarias para la mayoría, que ese es el punto, porque todavía las condiciones siguen siendo bastante precarias para la mayoría, y ahí está el punto. Mientras el trabajo se precariza, el sindicalismo se institucionaliza. Y mientras crece la informalidad, que es lo que está pasando, disminuye la capacidad de organización. Y mientras el costo de la vida aprieta, la respuesta colectiva se diluye. Porque las condiciones de los trabajadores no ha cambiado, no ha variado. Pero no tenemos, o sea, no es que nosotros querramos quizás idealizar nosotros aquí o nostalgiar frente a la ausencia de esas centrales, no, ni idealizar el pasado. Esos sindicatos también tuvieron excesos, tuvieron politización y también tuvieron contradicciones, y eso es normal, pero tenían
y hoy algo de eso escasea, capacidad de molestar al poder, de incomodarlo, de obligarlo a tomar algunas medidas. Y sin eso, cualquier movimiento laboral corre el riesgo de convertirse en un actor puramente decorativo. Y díganme ustedes si eso no es lo que nosotros tenemos en este momento. Entonces, esa discusión, la que tenemos ahora, que ahora se retoma, pero que tiene mucho tiempo dando vueltas ahí en el Congreso, que es la del Código de Trabajo, debería de ser una oportunidad para que el sindicalismo dominicano recupere su sentido, legitimidad, presencia. Pero para que eso pueda ocurrir, yo creo que exige más que declaraciones. Yo creo que necesita reconectar con la base real del trabajador dominicano, y el que no está sindicalizado, hay gente que ni les interesa, es más, que ni siquiera entienden cómo sindicalizarse, que vive en esa informalidad y que no se siente representado por nadie. Y ahí puede usted encontrar una explicación, e incluso para esa queja amarga que tenemos ahora mismo con la proliferación del transporte en 2 ruedas, que no vino del cielo ni por casualidad, vino por ausencia de una serie de cuestiones que esas centrales sindicales en otro momento, donde pudiera penetrar más y ser más crítico, quizás hubiese jugado un papel, porque si el sindicalismo no logra reinventarse frente a esa realidad, no será víctima del sistema, no. Será irrelevante por su propia incapacidad, que es lo que hemos visto. Y un país sin sindicatos fuertes no es más que ¿cómo se le puede llamar? Moderno, ni más eficiente, simplemente un país donde el trabajador está más solo que el caray. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Eso es muy importante en este momento. Tú ves a los que representan a lo que tenemos, los reductos que nos quedan de dirigentes sindicales, plegados a los gobiernos. Es que hay algo, mire, hay algo que usted tiene que ver, y es... Dice la Biblia que usted no le puede servir a 2 amos. Y los sindicalistas sencillamente le sirven a 2 amos. Tienen como base fundamental el movimiento sindical, pero como usted lo ha dicho, a la vez se sientan en aire acondicionado a tomar café y a tratar de consensuar cosas que ellos mismos saben que no se va a hacer. Porque yo le voy a hacer una pregunta a usted. Yo no quiero mencionar nombres. Vamos a poner Javier del Río. Es que en la central sindical de ese señor no hay elecciones. La CAS. En la CAS no hay elecciones. Desde que yo tengo uso de razón, yo estoy viendo a ese ilustre padre de la patria nueva. Óigame bien. Gabriel del Río Doñez. Sí, y en todos los escenarios, Ivonne, en todos los escenarios. Ahora yo me pregunto, Ivonne, ¿cuáles son las conquistas que ellos han conseguido? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son aquellas? Mire, y usted se recordará de ella, de la señora Virtudes Álvarez. Oh, pero ven acá. ¿Quién no recuerda a Virtudes Álvarez, que nació, como usted dice, de ese movimiento popular? Exacto. A través del sindicalismo. Pero detrás de ese movimiento popular de La Rosa, ¿qué estaba? Detrás de cada uno de esos dirigentes populares estaba un sindicato. El vínculo de, por ejemplo, Virtudes Álvarez con la gente de la CUT, que era la Central Unida de Trabajadores que dirigía Efraín Sánchez Soriano Pocholo. Y era bueno, estaba bien el impulso de ese sujeto social que emergió en ese momento y que jugó su papel y que se coordinó con las centrales sindicales, señores, porque siempre tiene que haber una respuesta alternativa que pueda romper, ¿no?, con lo que está establecido de manera formal. O sea, los partidos que juegan su papel, pero los partidos alternativos como mecanismo de presión y confrontación, eso es importante. Correcto. Eso es importante. Pero mire qué pasó con Virtudes. Recuérdese lo que pasó con Virtudes. Sencillo. Primero, se le sentó a Balaguer en el Salón de la Cariátides, allá. Se sentaron todos. Balaguer le dio... Pero mira, camioneta, espérese, pero déjeme terminar. Yo no estoy confrontando con usted. No. Usted y yo estamos analizando. Nada más le voy a dar un dato para lo que va a decir, por favor, para que no agarrabelicemos la conversación. Para nada. Todos estos shows de pendejones que hacen en los medios. No, para nada. Lo que le quiero decir es que si nos ponemos a nombrar nombre por nombre, óyeme,
terminamos nosotros dando gritos, porque no solamente virtudes, no, Todos, muchísimos otros. Todos, Ivonne. Mire, déjeme decirle algo. Yo que conozco muchos dirigentes barriales, Ivonne, que estaban callejoneando con virtudes, barrio por barrio. Óigame bien, esa señora llegó a tener un poder de convocatoria tal. Claro. Que rompió los cimientos del balaguerismo. ¿Te acuerdas de Isidro Torres? De Isidro, claro. ¿Y de todo ese grupo? Pero también, déjenme decir una cosa, los sindicatos del transporte. Claro. Pero todos quisieron servirle a dos amos. Mira, cuando aquí decía una Chocín, ¿cómo era que se llamaba el que dirigía una Chocín? Cambita. ¿Cómo se llamaba el cundo? Cambita no era. Ay, Dios mío, por Dios. Óyeme, cuando te llamaban, a una huelga del transporte, en esa huelga del transporte te paralizaban el país. Porque tenía también un componente político y social y era válido. Como mecanismo de presión. El pueblo estaba protegido, Ivonne. Claro. ¿Qué es lo que le quiero decir? ¿Y qué pasó en el Salón de la Cariátide? Sencillo, Balaguer le dio prebenda y para dejarlo marcado en la historia, puso un pozuelo cristalizado con una mesa, Balaguer, y cuando se iba a retirar fue y se lavó las manos y se la secó. Sí, pero... ¿Entiendes? Sí, y oiga lo que le voy a decir, Ivonne. Y yo hago esta remembranza porque yo lamento, porque el pueblo dominicano quedó solo, Ivonne. Estamos huérfanos. Óigame, aquí no hay un sindicato que sea capaz de convocar. Lo único que nos quedaba a nosotros, ¿usted sabe qué era? Lo único que nos quedaba a nosotros era la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y la Universidad Autónoma de Santo Domingo sencilla la convirtieron en un colegio extendido. Bueno, pero la CGT está ahí y di que Pepe Abreu es el que representa a los sindicatos. Venimos ahora. Panorama FM 96.